Buenas tardes a todos los que nos acompañan gentilmente en esta tarde bastante fría. Mi nombre es Guillermo Carvacho Becerra, soy el actual presidente del Comité de Proveedores de la Cámara Chilena de la Construcción, Rancagua, y en conjunto con la mesa directiva de la Cámara, presidida por nuestro presidente don Gonzalo Aceituno Arteta, y nuestra gerente, la señora María Carolina Zárate, es que les damos la más cordial bienvenida a este seminario que hemos llamado Los desafíos y las oportunidades de la nueva ley de eficiencia energética. Quisiera en este minuto contar con el saludo de nuestro presidente, que lo acabo de ver por ahí, don Gonzalo, algunas palabras. Lo escuchamos, don Gonzalo, gusto saludarlo. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Guillermo. La verdad que hay harto frío, como decían ustedes, ¿verdad? El solcito ahí todavía no se nota que estamos en invierno. Harta audiencia, con 43 conectados, eso es súper bueno, ¿verdad? Esta es una oportunidad de conocer un poco más, profundizar un poco más esta nueva ley de eficiencia energética, ¿verdad? Que nos convoca a nosotros y nos une en el sector nuestro de la construcción. Entonces, es súper interesante, tenemos buenos participantes, buenos colaboradores, ¿verdad? Expositores. Agradezco a todos, cada uno de ustedes, al CRM de Energía, que lo estoy viendo por allá también. Así que una oportunidad interesante de conocer, como digo, un poco más en nuestro sector, cómo nos pega a nosotros esta nueva ley de eficiencia energética. Así que agradezco Guillermo, ¿verdad? Este seminario que es bastante atractivo, es bastante interesante, así que bienvenido y que salga como tiene que salir, como siempre lo hemos hecho, como a la altura de la Cámara y a la altura de todos los que necesitan este seminario. Así que muchas gracias, presidente, y bienvenido a todos y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, don Gonzalo. La señora Carolina, quisiéramos escuchar su palabra de bienvenida. Carolina. Gracias, Guillermo. Como gerente de la sede regional de la Cámara Chilena de la Construcción, darle la bienvenida a toda la audiencia que está hoy día aquí presente de poder participar de este seminario, y especialmente a nuestras autoridades como el Ceremi de Energía, el señor Pablo Gas, el director de Servio, Manuel Alfaro, la presidenta del Colegio de Constructores Civiles e Ingenieros Constructores, la señora Nardi López, el presidente del Colegio de Arquitectos, Maurice Dintrans, Ceremi de Economía, Félix Ortiz, directores de obra municipal, representantes de entidades patrocinantes, representantes de empresas constructoras, estudiantes de las casas de estudio de la región de O'Higgins, como INACAP, AYEP, IPECHILE, Santo Tomás, y socios de la sede regional. Les doy la más cordial bienvenida y esperamos con su participación activa en este seminario. Guillermo. Gracias, Carolina. Bueno, para comenzar, quisiera comentarles que la Cámara Chilena de la Construcción es una asociación gremial cuyo objetivo primordial es promover el desarrollo y fomento de la actividad de la construcción. En consecuencia, todas estas iniciativas por el mejoramiento en las viviendas es que nos mueve a cada vez preparar distintos seminarios que vayan en esa línea. Convencidos de poder hacer algún nuevo aporte en los alcances de esta nueva ley en virtud de mejorar las viviendas a los usuarios, es que hoy día nos vemos enfrentados a cambios climáticos que dejan de manifiesto altas temperaturas, bajas temperaturas. Tema práctico, ustedes recordarán el calor de días atrás, en el mes de julio, va a ser recordado en la historia como las temperaturas promedio más altas de que hayan registro. Sin embargo, hoy día los rancagüinos nos vemos enfrentados a temperaturas que son muy bajas, andamos todos muy abrigados, y eso sin duda se relaciona mucho con los cambios climáticos. Dicho lo anterior, y solo para colocar en contexto, hoy día
queremos hacer un aporte a nuestros usuarios, a la comunidad toda, en virtud de cómo, de alguna manera, nos vinculamos con esta ley de eficiencia energética. ¿Qué entendemos nosotros por eficiencia energética? Es toda acción tendiente a lograr un ahorro. Se relaciona mucho con los temas de productividad. En la productividad se dice que cuando es tremendamente productivo es porque se usan menos recursos para lograr lo mismo. En la eficiencia energética lo que pretendemos es que todas las acciones que vayan relacionadas con el ahorro de energía van a estar en la senda correcta. O sea, voy a lograr lo mismo en la producción de bienes, en la producción de servicios, en el confort de un espacio cerrado, voy a lograr las mejores condiciones con el mínimo de energía. Sin embargo, podemos decir, y no con orgullo, que estamos muy atrasados en estos temas respecto de países europeos. Tenemos por costumbre compararnos muchas veces con países desarrollados, en donde de alguna manera ellos ya nos llevan bastantes años por delante. Nosotros hace alrededor de 30 años que estamos hablando de mejoramientos térmicos, de reglamentación técnica, de uso de materiales cada día más eficientes, sin lugar a duda que hemos avanzado y que cada día vamos más en la senda correcta. Y esta ley, sin duda, va a poner de manifiesto, yo diría, los últimos 100 metros para poder llegar al logro de los objetivos que la autoridad se ha planteado. Dicho lo anterior, es que quiero presentarle a quienes nos acompañan en esta tarde, que sin lugar a dudas nos van a hacer su aporte desde su área en beneficio del rubro de la construcción. Hoy día nos acompaña el señor Seremi de Energía, don Pablo Ogás, don Nicolás Pinto, jefe de Unidad de Infraestructura y Edificación del Ministerio de Energía, don Carlos Pinto, abogado, Gerencia de Asuntos Regulatorios, y don Carlos Arancibia, con quien ya hemos compartido otros seminarios, coordinador regional de eficiencia energética del Servio O'Higgins. Quiero dejar con ustedes las palabras del señor Seremi, don Pablo Ogás. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Primero agradecer sus palabras. Don Guillermo, dar un saludo. Cuando estuvimos ahí reunidos hace un tiempo atrás y nos invitó a poder hablar de este tema de eficiencia energética, nosotros con gusto dijimos que podíamos acompañar. Entonces, don Guillermo Carvacho, también su saludo y muchas gracias por invitarnos. También agradecer ahí a don Gonzalo Aceituno por la oportunidad como presidente de la Cámara de Construcción, y también a su gerenta María Carolina Zárate, que también ahí muy cordialmente nos han invitado en estos trabajos que se ha venido haciendo. Bueno, hoy día a mí me acompaña acá don Nicolás Pintor, como bien fue nombrado antesala. Él es el jefe de la Unidad de Infraestructura y Edificación del Ministerio de Energía. Pero yo quisiera detenerme un poquito en como usted bien decía, don Guillermo, de la Ley de Eficiencia Energética. Y aquí hay gente que entendía, pero quizás también hay otras personas que no son tan expertos en el tema. No, yo tampoco quiero ser el experto, pero le quiero manifestar, nosotros no solo somos paneles fotovoltaicos, porque generalmente cuando nos hablan por ahí, oye, la ley de eficiencia energética o otros conceptos que vemos a diario, dicen, los paneles fotovoltaicos en el techo. La verdad que esos son muy buenos, tenemos la ley de billing, generación distribuida, que también evidentemente nos vinculamos ahí con la Cámara, pero esta ley habla mucho más que eso. Lo que ha buscado, usted ocupó unas palabras ahí que nosotros siempre la vemos, que es una definición principalmente, que es la eficiencia energética. Pueden haber muchas definiciones, pero el concepto que usted habló creo que es muy apropiado para lo que esta tarde nos convoca, que es hacer más con menos. Es decir, y eso es lo que estamos buscando hoy día con eficiencia energética y llevándola no solo a la Cámara, o sea, no solo al sector construcción, sino que esto lo estamos llevando a distintos sectores productivos. Por eso aquí está don Félix Ortiz, Seremi de Economía, que ve todo el tema económico de la región, donde esta ley va a tomar
mucha fuerza, una ley muy anhelada que se tramitó muchos años, que en algunos minutos estuvo arriba, en otros minutos estuvo abajo, pero hoy día podemos ya ver que es ley finalmente y que la estamos involucrando en distintos aspectos, como son la electromovilidad, en la industria, en el comercio, en el turismo, en fin. Y hoy día, específicamente en la construcción, se está atacando a temas como Nicolás después va a entrar más en detalle de qué corresponde, pero principalmente yo quisiera detenerme en la calificación energética, que es avanzar en este etiquetado, que es como así como hoy día tenemos el etiquetado de los productos de un refrigerador, de un televisor, que podemos decir cuál producto o cuán más eficiente es este refrigerador versus otro refrigerador. Bueno, eso, y en los autos también ya lo estamos viendo que es una realidad. Queremos llevar eso mismo a lo que fuese las casas. Y no decir solamente esta casa gasta más energía que la otra, sino que ahí van conceptos que son muy amplios y que usted decía que tenemos que avanzar, que países del primer mundo, por así decirlo, nos llevan gran ventaja en esta materia, y hay la materialidad, el confort térmico, en fin, imagínense, estamos hablando en mes de julio y el calor que hace. Hoy día tuvimos una mañana nublada, pero todos estos días hemos tenido temperaturas inusuales que lamentablemente no estamos en una hipersequía como se ha llevado, son los nuevos conceptos que están llegando para quedarse al parecer. Bueno, en fin, eso es lo que yo quisiera destacar, que esta ley de eficiencia energética es mucho más amplio de lo que estamos hablando y es muy bienvenido el tema y agradecemos la invitación de la Cámara que nos ha hecho y con gusto esperamos poder cumplir todas las preguntas que se puedan establecer. Le voy a dar el paso a don Nicolás Pintor, entiendo, no sé cómo será la distribución, así que con eso, muchas gracias nuevamente. Muy bien, don Pablo. Mucho agradecido por sus palabras. Así que, don Nicolás, lo escuchamos atentamente. Hola, muy buenas tardes. Junto con saludar, quería darle las gracias a la Cámara Chilena de la Construcción por esta invitación y aprovechar de saludar al Ceremi de Energía de la región de O'Higgins y a las otras autoridades presentes en este evento. Y nada, muy contento de poder aportar en esta materia y contarles un poco de qué se trata la Ley de Eficiencia Energética, cómo esto impacta en el sector de edificación y qué es lo que se viene o cuáles son los siguientes pasos en torno a algunas cosas que ya se han mencionado. Voy a darme un minuto para compartir la presentación. Parece que me equivoqué. Un segundo. Confírmenme si están pudiendo ver la presentación ya. Se ve correctamente. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Entonces, un poco, ¿cuál es la idea de la presentación? Es contarles del contexto en que esta se desarrolla. Luego profundizaré en temas específicos de la Ley de Eficiencia Energética y contarles un poco los ejes que tiene y cómo eso nos lleva al tema de la calificación energética puntualmente de las viviendas. Y por último, una revisión de los próximos pasos en los que estamos como ministerio tratando de impulsar que esto se concrete. Desde el punto de vista del contexto, es importante resaltar que, ¿no es cierto?, que de los usos finales de la energía, un 22% corresponden al sector residencial, público y comercial, o sea, lo que es edificación en general. ¿Ya? Hay un pequeño porcentaje que hoy día se considera como de autoconsumo, que es este 3,4%, pero todo lo demás, 38% es más bien de industria y minería, y el 36% a lo que es transporte. Entonces, desde el punto de vista del uso final de la energía, se podría decir que un 22 a un 25% es residencial, público, comercial, en lo que es edificación. Y concretamente,
lo que tiene que ver con los gases de efecto invernadero, ¿no es cierto?, que es la principal preocupación del cambio climático. Un 78% de las emisiones provienen del uso de energía. Y ahí se distribuyen también entre el sector eléctrico, que se lleva un 25%, el transporte, otro 25%, la industria, un 14%, y en un porcentaje menor es la edificación. Así que es bastante interesante ver la magnitud de todo esto. Por otro lado, también conocer cuáles son las emisiones generadas, ¿no es cierto?, y cómo el consumo de energía aumentan de un 1 a un 2% cada año. Esto es porque en general los países se están desarrollando y hay, ¿no es cierto?, mejoras en los estándares de vida, y por lo tanto, en general lo que vemos es que los consumos energéticos van en alza. Y los edificios en general son, como les decía, son a nivel mundial responsables de aproximadamente de un 36% del uso de la energía, y de las emisiones de CO2 equivalen más o menos a un 39%, pero que incluye varios de los procesos, ¿no es cierto?, que tienen que ver no solo con el uso de los edificios, sino que también con la construcción y todo el proceso de la edificación completo. Es importante ver también cómo aquí podemos ver a la derecha un gráfico de cómo es el aumento, ¿no es cierto?, de la superficie de suelo en relación, ¿no es cierto?, a la población y a las riquezas de cada país. Entonces, esto en general podemos ver cómo van en aumento, ¿ya? Una cosa importante es que, y el contexto importante para el país es que los objetivos de desarrollo sustentable y el escenario de desarrollo sostenible de la Agencia Internacional de Energía nos indica, ¿no es cierto?, que necesitamos revertir esta tendencia y hacer esfuerzos de cómo descarbonizar, ¿no es cierto?, y mejorar la eficiencia energética en los edificios, y de hecho ellos proponen una tasa de a qué porcentaje realizarlo. En cuanto al país, ¿cuál es la realidad en Chile? ¿No es cierto? Dentro del sector de edificación, las viviendas son responsables del 70% del consumo de energía final. Y en el gráfico de la izquierda podemos ver que efectivamente en cantidad, ¿no es cierto?, en número, las viviendas son un número bastante más importante que las edificaciones de otros usos, pero finalmente en superficie se equipara un poco la cancha, ¿no?, a un 60-40% si lo medimos por superficie, pero en el N, en cantidad, la diferencia es bastante grande. Hoy día se considera que son más de 6 millones de viviendas en Chile construidas y alrededor de más de 300.000 edificios de otros usos. De ese parque o de esa realidad, ¿cómo es el consumo de energía final en el sector de edificación por tipo energético? Aquí podemos ver la distribución. Hay un porcentaje importante que es de electricidad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el uso de electrodomésticos y otros, iluminación, incluso climatización, pero el resto en general de los consumos tienen que ver con la calefacción, el agua caliente y la cocción de alimentos, ¿ya?, que es más o menos un 70%. Otro número interesante es cuánto representa, ¿no es cierto?, el consumo de energía por energético en un estudio que se realizó hace el año 2019 por la CDT, en el cual se establecía, ¿no es cierto?, que para todo lo que era el consumo energético en viviendas,
O sea, ya separando de la edificación, solo mirando las viviendas, la leña aumentaba bastante del caso anterior, ¿no es cierto? Aquí la biomasa o leña era un 27, pero si nosotros nos enfocamos solo en las viviendas, esto sube hasta un 40%, la electricidad un 26% y el GLP un 20%, ¿ya? Y aquí podemos ver cuáles son sus usos, cuál es su distribución por uso, principalmente lo que es agua caliente sanitaria, corresponde más o menos a un 20%, el uso de equipos eléctricos un 23%, la cocción de alimentos un 4%, y todo lo que es calefacción y climatización es alrededor de un 53% del uso de la energía. Esto estamos hablando de viviendas tipo, finalmente, es como el promedio de todos los consumos a nivel país en vivienda. Y así es más o menos la distribución. Y en términos del gasto, la torta se reparte un poco distinto, efectivamente, porque la electricidad es una energía que tiene un precio mayor, ¿no es cierto?, que varios de los combustibles que estaban acá en esta otra torta presentada, ¿no es cierto?, un poco más que el gas, y que la leña, definitivamente. Estos son los resultados. El estudio es bastante interesante, y estos son resultados más o menos promedios que se pueden obtener de la vivienda tipo en Chile. En promedios de 85 metros cuadrados, con 3,4 personas por vivienda. El consumo de energía en kilowatt-hora año es de 8.000, y eso se traduce en un gasto anual cercano a los 600.000 pesos anuales. Entonces, viendo la realidad y el contexto anterior, es que surgió en algún momento la calificación energética de vivienda. Esto parte del año 2011 y se establece como un mecanismo voluntario, ¿no es cierto?, en donde se complementaba e integraba con otras certificaciones nacionales de sustentabilidad, como era la CES y la CBS. La idea de esto, obviamente, era poder evaluar las viviendas desde el punto de vista energético y calificarlas al igual como se hace con un refrigerador, o incluso hoy día con equipos de aire acondicionado y otros que traen una calificación, ¿no es cierto?, por letras de su rendimiento energético. ¿Qué pasa con la ley de eficiencia energética y por qué hoy día estamos hablando de esto? Bueno, esta ley tiene 4 grandes pilares. Uno era el hecho de institucionalizar la eficiencia energética en términos formales. Por otro lado, incluir todo lo que tenía que ver con la gestión energética de grandes consumidores, preocuparnos de cómo las industrias empezaban a tomar el tema de la eficiencia energética dentro de sus procesos. En el caso de las viviendas, lograr el etiquetado energético en todas las edificaciones, y por el lado de los vehículos y el transporte, generar estándares de eficiencia energética para estos, ¿no es cierto? Tiene otros contenidos, como por ejemplo la gestión de energía en el sector público, la interoperabilidad de los vehículos eléctricos, la depreciación de estos vehículos eléctricos con tal de poder incentivar su penetración en el mercado, y normativa relacionada al hidrógeno verde. Aquí se describe más o menos cuál es el ecosistema en el cual la ley de eficiencia energética se ha desarrollado y cómo se ha promovido su evolución, y cómo estamos trabajando en conjunto, ¿no es cierto?, con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con el MOP, ¿no es cierto?, para apoyar todo el desarrollo del etiquetado, todo el trabajo que tiene que ver con aprobar los reglamentos, todo lo que pueda hacer después el poder apoyar en la difusión y masificación de las medidas de esta ley, trabajos con el CERNAC, ¿no es cierto?, trabajos con los comités de CES, CBS y Construye de 2025, también todo el trabajo que se trata de hacer con la Cámara Chilena de Construcción, con los colegios de arquitectos, con la AOA, bueno, así.
muchos actores, ¿no es cierto?, todos en pro de que podamos avanzar con la ley y con la calificación. En concreto, en el sector de edificación, ¿qué implica la ley para este sector? Bueno, básicamente lo que ya hemos mencionado, que es que se establece que las viviendas, edificios de uso público, edificios comerciales y edificios de oficina deberán contar con una calificación energética para poder obtener la recepción final o definitiva, ¿no es cierto? También se establece un nivel previo, que es el de la precalificación, mientras el proyecto está en desarrollo. Y el punto es que esta etiqueta de eficiencia energética deba incluirse en toda publicidad de venta que realicen las empresas constructoras o inmobiliarias. Básicamente a eso apunta. Esta norma aplica, como acabo de decir, a empresas constructoras, inmobiliarias y a los servicios de vivienda y urbanismo. Y las exigencias son aplicables a nuevas edificaciones que obtengan permisos de edificación posterior a la entrada en vigencia de la ley y sus reglamentos. No son aplicables a edificios de autoconstrucción, o sea, en el sentido de edificios que no hayan sido realizados por empresas constructoras inmobiliarias, y todo aquello que no requieran, por alguna razón, la obtención de una recepción municipal definitiva. Por otro lado, crea el registro de evaluadores que serán los responsables de realizar las calificaciones energéticas en cada una de las viviendas. Eso es bastante importante. De alguna forma, los evaluadores asumen esa responsabilidad de la correcta calificación, ¿ya? En concreto, ¿qué significa la calificación energética de vivienda? Bueno, es un etiquetado como muy parecido al de los refrigeradores. Es una herramienta desarrollada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo junto al Ministerio de Energía para poder identificar, evaluar y estandarizar el desempeño energético de las viviendas. Ese es el objetivo que tiene. A la fecha, y de forma voluntaria, se han calificado más de 75.000 viviendas, y lo interesante es que más del 50% de ellas han sido con una calificación de letra D o superior, ¿ya? Hoy día, con la reglamentación térmica existente, la línea base o el promedio de las casas con el estándar de la reglamentación vigente es una calificación E. Por lo tanto, al menos desde el punto de vista de la aplicación voluntaria de la calificación, ha sido positivo porque ha generado que estas 75.000 viviendas, ¿no es cierto?, generen ahorros por sobre esa línea base actual. Las viviendas calificadas, ¿no es cierto?, cuentan con esta etiqueta con colores, se establece un porcentaje de ahorro y la letra que va desde la A más hasta la G, siendo esta la última la menos eficiente. Como les contaba, la letra E hoy día representa el estándar que está establecido, ¿no es cierto?, en la UC. Tema importante es que hasta enero de este año existen más de 1.000 profesionales acreditados para realizar las calificaciones energéticas. O sea, hoy día el MIMBU tiene un registro de evaluadores que ya son alrededor de 1.000 profesionales acreditados. ¿Qué nos entrega la calificación energética? Bueno, principalmente evalúa las demandas de consumo tanto de calefacción, refrigeración, agua caliente y todos los equipos eléctricos de una vivienda, y los compara con las demandas y consumos de una vivienda de referencia, que es la que hablábamos, que esa vivienda de referencia estaría en el nivel de la letra E. Y los resultados que nos entrega son 3 productos. Uno es la etiqueta, que principalmente nos muestra en qué letra tenemos y nos muestra un porcentaje de ahorro en relación a esa vivienda de referencia. Luego está el sello, que es el que está aquí en medio, que es una forma resumida de mostrar el resultado.
y nos entrega, ¿no es cierto?, un informe de calificación energética. Todo eso se obtiene a partir del proceso de la evaluación que debe hacer el evaluador respectivo. ¿Qué impacto tiene y cómo funciona esto? ¿Cómo se busca que esto sea implementado, ¿no es cierto? Y cuáles serían como las etapas a seguir en un proyecto de edificación. Básicamente, la idea es que se realice un proyecto de arquitectura, como siempre, ¿no es cierto? Y se solicite, al momento de solicitar el permiso de edificación en la DOM, debiera, ¿no es cierto?, ya establecerse que el proyecto va a requerir una calificación energética de cara a poder obtener la recepción en la DOM, ¿ya? Si en ese momento existe o no una precalificación, eso queda un poco sujeto al mandante. Puede tenerla para poder realizar publicidad, podrá obtenerla antes de forma preliminar, ¿no es cierto?, o puede obtenerla durante el proceso de construcción. Lo relevante es que al momento de la recepción definitiva, debe incluirse, ¿no es cierto?, dentro de la solicitud de la recepción, en toda la documentación debe estar incluida los 3 productos, por así decirlo. La calificación la CEP debe ir incluida en toda la documentación que se entregue a la DOM. ¿Ya? Ese es como el requisito para poder obtener una recepción municipal, y esta documentación la tiene que haber generado el evaluador respectivo, habérsela entregado al mandante y el mandante presentarla junto a toda la otra documentación del proyecto. Eso es cómo opera básicamente. Y en cuanto a cómo se espera cómo esperamos realizar esto, bueno, está programado para que sean 2 etapas. La etapa 1 es la de las viviendas, es todo lo que les he comentado hasta ahora. La gracia está en que a la hora de implementar esto en la ley, la calificación ya existía, entonces había un sistema ya funcionando, había harto recorrido, ¿no es cierto? Ya teníamos 9 años de calificaciones energéticas. Y por lo tanto ya existían los evaluadores. Todo esto ha sido bastante, estaba más preparado para poder implementar esta primera etapa. Lo que queda efectivamente es poder cerrar la etapa de definir los reglamentos. En esto está trabajando el mismo en conjunto con el Ministerio. Y una vez que estos reglamentos salgan aprobados, deberán, ¿no es cierto?, pasar a la etapa de SECPRES, de firma, pasar a Contraloría, todas las etapas respectivas para que estos ya queden formalizados y de forma oficial. A partir de ahí es que esto ya debiese hacerse, debiera operar la calificación energética de forma obligatoria para las viviendas. La etapa 2 busca poder realizar esto mismo con edificios de uso público y edificios comerciales y edificios de oficina. La dificultad, ¿no es cierto?, está en que esto no existe aún en Chile y se están haciendo todos los estudios para poder determinar esas líneas base, ¿no es cierto? Como les explicaba, la comparación que hace la calificación es de una vivienda con respecto a una vivienda estándar que tiene un consumo y una demanda energética establecida. Eso para los edificios públicos no está todavía definido y es porque justamente hay tal variedad de usos de edificios y distintas tipologías de edificaciones en el uso público comercial que hace más dificultoso poder tener esas líneas bases. Eso está todo, se están realizando todos estos estudios de cómo se usan estas calificaciones en otros países del mundo, cómo se tiene que desarrollar y cómo se está proponiendo una metodología para la herramienta de cálculo, y después de ello vendrán también los reglamentos respectivos para el etiquetado de otras edificaciones, ¿no? Los próximos pasos, la publicación de la ley fue en febrero de este año. Este es un gran acontecimiento, estamos muy contentos porque se dio un tremendo paso.
Y principalmente ahora estamos en la etapa de generar los reglamentos. Todos estos deben ser generados por el MIMBU, ¿no es cierto? Hemos estado trabajando en conjunto con ellos, pero son ellos los que deben definir y establecer estos reglamentos tanto para el registro de evaluadores como para la evaluación de las viviendas. Los plazos que establece la ley son 12 meses a partir de febrero. ¿Y en qué etapa estamos? Estamos en el proceso de consulta pública, ya se han publicado los primeros borradores, el primer documento, la primera propuesta de estos reglamentos, y ya se obtuvo respuesta a partir de la consulta pública, y hoy día el MIMBU está incorporando esas observaciones para poder avanzar en el proceso. En el caso de los edificios de uso público, son 36 meses desde la publicación de la ley, así que hay un camino más largo a recorrer. Y la entrada en vigencia son 12 meses después de publicado el reglamento. O sea, si el reglamento logramos que esté publicado a finales de este año y comienzos del próximo, a partir de ahí son 12 meses hasta la entrada en vigencia. Por último, se realizó, ¿no es cierto?, una presentación de la propuesta conceptual de los reglamentos, contarles que esto ya sucedió en enero. Luego vino la consulta pública de la que les hablaba, que eso estaba sucediendo en el mes de junio y julio. Hoy día el MIMBU está trabajando en acoger esas consultas y observaciones y poder incorporarlas en la medida que sea factible al reglamento. Esto después debe pasar, ¿no es cierto?, por las distintas etapas administrativas que terminan con el envío de los reglamentos a la Contraloría. Nosotros, esto está con signo de interrogación porque pretendemos y lo que más queremos es lograr que esto suceda en noviembre, diciembre de este año, y así poder avanzar con todo lo que es la calificación. Cosas a mencionar, que también ya se realizó la publicación de los resultados del estudio del arte y definición de tipologías de los edificios públicos. Esto fue en marzo. Y por otro lado, estamos a la espera de comenzar, ¿no es cierto?, el estudio para la propuesta metodológica y cómo realizar las escalas de calificación y etiquetas para las edificaciones de uso público, comercial y oficina, que, como les decía, busca tratar de establecer todas las tipologías existentes y poder definir las líneas bases que aplicarían para los distintos tipos de edificios. Como ven, estamos en paralelo trabajando tanto en la calificación energética para las viviendas, como también en lo que sea a futuro la calificación energética para edificios de uso público, y muy contentos primero con que la ley haya salido aprobada, segundo, con estar ahí a puertas de poder tener los reglamentos listos y poder empezar a implementar esta ley y esta calificación energética que creemos va a traer tantos beneficios, ¿no es cierto?, desde el punto de vista energético para todo el sector de edificación. Y eso, me imagino que habrán algunas preguntas. No sé. Bien, muchas gracias, Nicolás. Gracias por tu presentación. Muy interesante, ya nos podemos dar cuenta el ámbito, lo que abarca esta nueva ley. Lo que sí les quería comentar, que se me había quedado en el tintero, vamos, en honor a los tiempos, a dejar una ronda de preguntas al final. Después que terminemos con todos los expositores, vamos a hacer una ronda de preguntas, digamos, para que avancemos más rápido. Así que gracias, Nicolás, esperamos las preguntas para el final. Yo no quisiera dejar pasar, sí, el tema de que, según tenemos antecedentes como Cámara, este tema de certificación ya existe un poco desde el año 2012, entiendo, en adelante se ha estado haciendo. Como bien decía Nicolás, creo que hay un poco más de 1000 profesionales preparados para esta calificación.
Y de allí viene el nombre del seminario, el tema de los desafíos, porque la ley es muy amplia, considera muy transversal desde el punto de vista de todos los edificios, de las viviendas, del transporte público, etcétera, etcétera. O sea, abarca todos aquellos conceptos que estén relacionados con el uso de la energía. Hoy día estamos abocados principalmente al tema de la vivienda, pero sin duda que esto abarca otros sectores. Desde el punto de vista de las oportunidades, porque los materiales tienen que estar en sintonía, la materialidad de alguna manera tiene que cumplir estos requisitos para poder lograr una eficiencia energética en una vivienda. No me deja de sorprender, Nicolás, que tú comentaste que el uso de la energía en los edificios alcanzaba un 36%, y que en esta etapa estamos, digamos, con mucha holgura todavía. Sin embargo, yo les quiero comentar que antecedentes que tenemos dicen que, por ejemplo, países como España, en el año 91 ya se estaba hablando de certificaciones Passy House. Existen hoy día edificios que tienen consumo de energía cero. ¿Qué significa eso? Que producen su propia energía y no obstante, como no usar energía externa, hoy día son capaces de generar energía para poder aportar al sistema. Por lo tanto, solamente comentarles de que la tarea es ardua, tenemos mucho por delante y vamos a tocar ahora los aspectos legales de la misma ley para después verla cuál es su aplicación práctica. Comentarles también, ya que Nicolás lo dijo, la certificación considera 7 letras de la A hasta la G, siendo la A la más eficiente y la G la letra menos eficiente. Hoy día nosotros cuando medimos un vehículo lo medimos qué tantos kilómetros rinde por litro de combustible. Lo que entiendo que esta certificación lo que dice qué tan es eficiente en términos de lograr ese confort con el más mínimo de energía, y esa es la etiqueta que de alguna manera los comentaba Nicolás que va a tener cada vivienda. Así que, Nicolás, te dejamos invitado para responder algunas preguntas. Gracias por tu presentación. Y vamos a dejar a continuación a don Carlos Pinto, abogado de la Gerencia de Asuntos Regulatorios de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y todos. Como se ha señalado, voy a comentarles quizás algunos aspectos principales en materia de la incidencia de esta ley en la industria de la construcción. No sé si se ve correctamente la presentación. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Perfecto. Gracias. Bueno, un poco de historia aquí también hacer respecto del trabajo que precede esta normativa. Como bien se han señalado en las presentaciones anteriores, acá hay un trabajo, una ley que no parte de cero. Hay un trabajo bien intenso del Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Energía desde el año 2011 a la fecha, en esta fase, llamémosla voluntaria, del etiquetado sobre eficiencia energética, que es un muy buen antecedente en el sentido que cualquier normativa está relacionada con la implementación de una nueva regulación, y aquí hay un trabajo recorrido que también sirve como experiencia y como antecedente para poder implementarla adecuadamente. Por lo tanto, tenemos que este trabajo del 2011 a la fecha es probablemente el activo más importante de la ley en el sentido de no partir de cero. Y también del interés creciente vinculado con todas las temáticas del cambio climático y otras relativas al uso eficiente de la energía, que motivaron en el año 2017 que varios senadores presentaran de manera transversal un proyecto de ley en relación a la eficiencia energética, y además el mensaje presidencial del Ejecutivo en el año 2018, en el mes de septiembre, en pos de contar con una ley de eficiencia energética, que dentro de todo lo variado que se puede encontrar en tramitación de proyectos de ley, podemos hablar de una ley con relativa corta tramitación legislativa, y eso naturalmente viene dado por la importancia de los temas de la eficiencia energética y cómo las temáticas del medio ambiente y de la energía son cada vez más relevantes. Bueno, como se ha señalado, la ley fue publicada este año, en el mes de febrero, y es una ley relativamente corta, de 9 artículos,
y 8 artículos transitorios que probablemente a nosotros son los aspectos de los más que nos interesa, porque son aquellos los que manifiestan las entradas en vigencias graduales, sobre todo frente a una normativa que es tan relevante. Otros elementos y antecedentes que también, bueno, fueron detallados por Nicolás con bastante más información, pero para dar una imagen, que dentro de los planteamientos de esta ley se considera la clasificación de empresas con alto consumo energético. Y aquí hay una primera precisión respecto de cómo lo hemos visto nosotros dentro de la industria, porque estamos hablando que en los grandes consumidores de energía, que normalmente son empresas de carácter industrial, en fin, vinculados a la minería u otras, en principio la industria de la construcción no se ve tan afectada en la clasificación de los grandes consumidores energéticos, salvo situaciones muy puntuales que hemos podido detectar, que son socios naturalmente de la Cámara u otros vinculados a temáticas más industriales, como podrían ser una cementera o una industria con alto e intensivo consumo energético. Pero en la regla general, más allá de naturalmente el tema de la calificación de la vivienda y de los edificios de uso público que lo vamos a tratar, el tema no es común clasificar a las empresas vinculadas a la construcción como empresas de alto consumo energético en ese sentido. Pero evidentemente por el dato de que las edificaciones en general tienen una participación importante en consumo de energía y dentro de ellas la vivienda se lleva una parte importante, evidentemente todas aquellas temáticas que impliquen reducir los consumos energéticos y hacer más eficientes aquellos consumos para la calefacción u otros usos es una materia muy relevante. Y se había avanzado también en todo aquello relacionado con el etiquetado de los artefactos, que es el modelo que normalmente todos conocemos, y también a nivel normativo los planes de descontaminación ambiental, que como ustedes bien saben consideran también exigencias específicas en materia de edificación, que también ahí observamos la necesidad de que toda esta norma converse con las disposiciones de los planes de descontaminación ambiental, que probablemente son temáticas a las cuales están más familiarizados algunos constructores y desarrolladores en algunas regiones del país. Por otro lado, aquí estamos hablando de compromisos también asumidos a nivel internacional, la Agenda 2030, que ha sido un elemento importante en la orientación de las distintas políticas públicas, plantea estas temáticas como relevantes en relación a contar con un desarrollo sostenible, costo efectivo adecuado, y otras normativas que preceden a esta ley, que si bien no son normativas propiamente tal, son más bien indicativas como políticas o estrategias que ha desarrollado el Ministerio de Energía, nos ayudan a tener un panorama más completo respecto de en qué contexto se da esta reciente aprobación de la Ley de Eficiencia Energética. Ahora, de lleno en los contenidos y los principales aspectos legales de esta ley, tenemos, como les señalaba, la existencia de un plan nacional de eficiencia energética que se debe elaborar cada 5 años, y aquí están destacados obviamente aquellas temáticas que inciden en la industria de la construcción, como puede ser la eficiencia energética a nivel residencial, que es probablemente lo que vamos a ver más en detalle, también referencias a aspectos como ciudades inteligentes, que quizás son un poco menos concretas que un proceso de calificación, igual apuntan a ver la eficiencia energética desde una perspectiva más amplia, desde una perspectiva más de ciudad, más de entorno. Los sectores productivos que necesariamente deberán hacer la bajada a sus respectivas áreas para propender a los objetivos de la ley, y también la educación y capacitación, que es precisamente lo que estamos haciendo en esta instancia, y aprovecho de felicitar también la iniciativa de la Gerencia de Rancagua en este sentido. Me detengo en el tema del Plan Nacional de Eficiencia Energética porque me parece que es un aspecto a destacar de esta ley, que es bastante detallada y cuidadosa en que se establezcan cada ciertos periodos, cada 5 años, que es la política, metas específicas, metas de corto, mediano y largo plazo que pueden ser actualizadas. Hay una obligación de los organismos públicos de poder tener a la vista y consensuar dentro de estos planes toda la normativa ya existente. Por ejemplo, si hoy día tenemos bastante información
tanto en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, según los aspectos de acondicionamiento térmico que ya rigen, como también los itemizados técnicos, por ejemplo, de los distintos programas habitacionales del Ministerio de Vivienda. Ya hay una cierta normativa que apunta a esta materia y que debiera tenerse en consideración en la elaboración de este Plan Nacional de Eficiencia Energética, para saber toda la normativa que ya existe y aquella que eventualmente se puede desarrollar en torno a estas metas de corto, mediano y largo plazo. Y también la participación, por cierto, del sector público, los distintos ministerios que puedan tener incidencia en esta materia, que no se limitan naturalmente al Ministerio de Vivienda y Energía, y también a la sociedad civil organizada, gremios y otros como nosotros. En esta primera clasificación de empresas con grandes capacidades de gestión de energía, de consumo intensivo, tenemos que, como les decía, que en principio no entran por esta vía muchas de las empresas a las cuales agrupamos en nuestro gremio, pero eventualmente, como les señalaba, podrían ser el caso de situaciones específicas de empresas con alto e intensivo consumo de energía que puedan entrar en esta clasificación, cuyos criterios se determinan además por decreto del Ministerio de Energía, y que en lo concreto y lo específico deben a la larga implementar sistemas de gestión y deben reportar esa información al Ministerio. El Ministerio de Energía probablemente a través de esta ley va a alimentar con información de autorreporte de las empresas muchos datos que hoy día no existen y que de alguna manera componen también un sistema mucho más completo en el sentido de una regulación con información detallada, periódica, actualizada, y respecto de lo cual se vayan planteando las metas específicas y los logros que se buscan a través de esta ley. Lo mismo planteamiento respecto de los estándares de eficiencia energética para vehículos, que eso deberá ser regulado por el Ministerio de Transportes y el de Energía, y el reconocimiento legal del hidrógeno como un combustible a nivel jurídico, que quizás es una declaración en este sentido, pero también sabemos que ha sido una temática muy relevante para el Ministerio de Energía en la senda de lograr potenciar las energías renovables no convencionales. ¿Qué nos afecta como industria de la construcción? O aspectos específicos que nosotros quisiéramos exponerle que hay que tener particularmente presentes. Lo primero es que la existencia de la calificación, o que una edificación cuente con una calificación de sus unidades, va a ser un requisito para la obtención de la recepción final de dichos proyectos. Esto es clave y es naturalmente lo más importante a tener presente, dado que son obligaciones que, como veremos más adelante, se le aplican a las empresas constructoras, a las empresas inmobiliarias y a los servicios de vivienda y urbanización. Sobre la calificación de las empresas constructoras e inmobiliarias me voy a detener un poco más adelante, porque ahí hay un aspecto que nosotros hemos observado respecto de que esa descripción o ese señalamiento de empresas constructoras e inmobiliarias aparentemente es sencillo de determinar, pero en la práctica no lo es. Por lo tanto, ahí tenemos también algunas sugerencias a las cuales me voy a referir más adelante, pero teniendo presente aquello, la existencia de una calificación para un proyecto va a ser requisito y sin el cual no va a poder ser recibido ese proyecto, una vez naturalmente que todos los reglamentos estén plenamente vigentes, como voy a comentar más adelante también. Y establece una alternativa, si es que esta calificación no va destinada a la obtención de la recepción final, en el cual este proceso se denomina precalificación. ¿Y por qué es importante? Porque la precalificación de alguna manera vendría siendo como la alternativa para que los proyectos inmobiliarios puedan ser publicitados con cierta información respecto del estándar de eficiencia energética con el cual están siendo desarrollados. Precalificación que se realiza además sobre el proyecto de arquitectura y que es transitorio en la medida en que no se obtenga todavía la calificación definitiva.
Y además, esta etiqueta de eficiencia energética es obligatoria de incluirla en toda la publicidad de venta que realizan las empresas constructoras inmobiliarias. Por lo tanto, dentro de este mapa de actores que nos presentaba Nicolás, el CERNAC naturalmente se transforma en un actor relevante porque son materias que componen y pasan a ser información básica comercial en los términos de la Ley de Derechos del Consumidor. Ese es un segundo impacto, digamos, en lo que tiene que ver esta información, pasa a formar parte de la información básica comercial y por lo tanto debe ser incorporado dentro de los distintos procesos internos de las empresas para que en el marco de la celebración de contratos de promesa, compraventa o en las compraventas definitivas se incorpore las referencias a la precalificación o a la calificación energética, pudiendo haber riesgo de no hacerlo, de verse enfrentado a la normativa y sanciones que dependen de la ley del consumidor. Se va a crear un registro nacional de evaluadores energéticos, como se ha señalado, a cargo del Ministerio de Vivienda, y también manuales del MIMBU hoy día, que en base al trabajo que se ha realizado sobre la calificación energética de viviendas, ya definen hoy día los principales requisitos que, como he señalado, van a servir de base para alimentar estos borradores de reglamento hoy día que han sido sometidos a consulta pública. Sobre el tema de la calificación de las empresas constructoras e inmobiliarias, como les decía, el artículo 3º de la Ley de Eficiencia Energética plantea la obligación y la condición de, cuando estén plenamente vigentes los reglamentos, de que aquellos proyectos cuyas solicitudes de permiso de edificación sean realizados por empresas constructoras e inmobiliarias deban realizar precalificaciones y calificaciones energéticas de sus proyectos. La observación de la Cámara, que las hemos hecho presente a través de los canales formales, es que esta aparente simplicidad de poder determinar una empresa constructora inmobiliaria en la práctica no lo es tanto. ¿Por qué no lo es tanto? Porque existen diversas situaciones en las cuales el mandante último o quien es en definitiva el titular del permiso de edificación no necesariamente es una empresa constructora inmobiliaria, o podrían haber ciertos giros de ciertas empresas que la actividad inmobiliaria constructora no sea la actividad principal. Por lo tanto, hoy día esa materia va a depender de alguna manera de la discrecionalidad o la capacidad analítica que tengan cada una de las direcciones de obras para poder determinar esta situación y, en consecuencia, ver si le es obligatorio o no aplicar la calificación energética, lo que podría ser acotado, que sería la sugerencia, a través de una circular de la División de Desarrollo Urbano, donde se atiendan a elementos objetivos que eviten más bien un intercambio de opiniones entre las partes, es decir, atender al giro efectivo, a la actividad económica que tiene la sociedad y ceñirse específicamente a los términos que plantea la ley para ver si califica o no. Se entiende evidentemente que la expresión que plantea la ley de empresas constructoras e inmobiliarias tiene que ver con poder hacer una gran separación y excluir de esta obligatoriedad, por ejemplo, a una vivienda, a una persona individual que esté realizando su vivienda y por lo tanto no tenga que necesariamente hacer esta función de dar a conocer a la opinión pública o porque no va a publicitar el proyecto, en fin, y acotarlo a quienes desarrollan estas actividades de manera profesional y comercial. Por lo tanto, es un aspecto que es salvable en los términos que he señalado. Lo mismo, bueno, la abundante documentación y análisis que ya se ha dado cuenta del proceso de calificación energética del Ministerio de Vivienda, y también los plazos de entrada en vigencia, que es un aspecto que mejoró durante la tramitación de este proyecto de ley. Se plantea un plazo máximo para que los ministerios dicten los reglamentos. En el caso de la calificación de vivienda y del registro de evaluadores, hay plazo hasta el 13 de febrero del año 2022 para dictar estos reglamentos. Eso se está cumpliendo en la medida en que ya durante los meses de mayo y junio ha existido una consulta pública sobre este reglamento y también sobre el reglamento de los evaluadores energéticos. Muy brevemente, para comentar un poco de aquello,
sobre el reglamento de calificación de vivienda, la verdad, toma como base obviamente el trabajo que se ha realizado durante todos estos años de manera voluntaria, y en el caso de los registros de evaluadores energéticos, hay una dualidad de evaluadores, evaluadores privados, como podríamos llamarlo de alguna forma, aquellos que desarrollan esta actividad de manera comercial y de manera independiente, y también ciertas categorías internas, funcionarios públicos del Ministerio de Vivienda, que también van a tener la característica de evaluadores, que obviamente para la naturaleza de las funciones que le encomienden sus respectivos organismos, donde también se plantea la existencia de ciertas categorías que hay que revisar bien cuál es su finalidad, digamos. O sea, de ordenar de alguna manera la actividad de los evaluadores energéticos según su experiencia o según el tipo de proyecto que van a evaluar, son algunos de los aspectos que están tratados ahí en los reglamentos que han sido sometidos a consulta pública. Y una vez, bueno, y para el caso de los edificios de uso público, como ha señalado Nicolás, es una materia donde aquí hay menos avances probablemente sobre vivienda, hay bastante de dónde partir, hay bastantes estándares y elementos de los cuales tomarse. En el caso de edificios de uso público no, y por esa razón también hay un plazo más extenso para poder dictar este reglamento. Hay un plazo hasta el año 2024, eventualmente podría ser menor, claramente, pero hay una brecha y un camino más que recorrer para poder definir esos estándares, y naturalmente dentro del trabajo que desarrollamos la gerencia de asuntos regulatorios de vivienda y las coordinaciones técnicas de edificación de la Cámara es un aspecto específico donde naturalmente queremos hacer nuestros aportes también. El momento en el cual esto comienza a regir de manera obligatoria en los términos que he señalado es una vez que se publiquen en el diario oficial los reglamentos respectivos, tanto para viviendas como edificios de uso público, 12 meses a contar de esa fecha. Luego de 12 meses, las nuevas solicitudes de los permisos de edificación de viviendas y de edificios de uso público, respectivamente de la fecha de sus reglamentos, deberán ajustarse a estas normas. Por lo tanto, hay un tiempo razonable aún en el cual la industria todavía puede desarrollar todo este trabajo que ustedes muy bien han organizado para el día de hoy, de poder dar a conocer los contenidos, de explicar los principales aspectos del procedimiento administrativo de calificación de viviendas. Y en el caso de la vivienda social, los servicios de vivienda de urbanización a través del MIMBU también deberán hacer los ajustes respectivos de sus programas de vivienda, y tienen la opción además de diferir en 12 meses adicionales a la regla general la entrada en vigencia de estas normas respecto de sus propios proyectos, en las especiales consideraciones que puedan tener los condominios de vivienda social. Eso en materia de los aspectos legales que a nosotros nos parecen los más relevantes de destacar. Felicitamos naturalmente la existencia de una normativa de esta naturaleza y de contar con procedimientos administrativos claros, con reglas razonables respecto del ejercicio de la actividad de los evaluadores energéticos, que ha sido algunos de los puntos que recuerdo fueron observados también en la consulta pública, que esperamos durante las próximas semanas se den a conocer los comentarios de los distintos actores que hayan participado en dichas consultas. Pero en aspectos legales lo central sería aquello relacionado con el requisito para la recepción definitiva, que evidentemente es un proceso nuevo y una condición que antes no existía, y todos los detalles respecto del proceso de calificación de las viviendas en materia de publicidad, donde ahí también hay algunos aspectos que se pueden pulir. Por ejemplo, a propósito de la presentación de Nicolás, que veía anteriormente un proyecto en concreto, y dado que estas materias inciden como información básica comercial en materia de publicidad, la forma en la que se da a conocer la información de los proyectos, porque como ustedes bien saben, la evaluación finalmente es también respecto de cada unidad. Habrá que ser muy cuidadoso en cómo esa información se da a conocer de manera publicitaria. ¿A qué me refiero? A que en un mismo proyecto, por ejemplo, podría haber una unidad con un estándar A
y dentro, por un tema de orientación espacial, digamos, una misma unidad en el mismo piso puede tener calificación C, por inventarles algo. Decir que el proyecto tiene de A a C, o que tengo A o tengo desde C, la forma en la que eso se expresa en materia publicitaria es un aspecto que nosotros también vemos con mucha atención para que después no se generen inconvenientes de publicidad engañosa u otros elementos que puedan serle imputados a un desarrollador inmobiliario al dar a conocer esta información en los términos que exige la ley, pero son aspectos que afortunadamente se pueden resolver adecuadamente en los distintos reglamentos que se están preparando. Eso respecto a los temas legales, presidente. Bien, Carlos, muchas gracias por tu exposición. Solamente agregar que el tema deja de ser voluntario, hoy día ya es exigido por ley y sin duda que estos mejoramientos están contribuyendo de alguna manera a estos cambios climáticos. Agregar además que existe un número acotado de evaluadores, que entiendo hay un segundo llamado por parte del mismo, por lo tanto queda la invitación a aquellos profesionales que quieran postular. Entiendo que hay una reglamentación al respecto, por lo tanto ahí hay una oportunidad para quienes quieran participar de estos desafíos. Vamos a dejar ahora a continuación para ver la aplicación práctica de esta ley a don Carlos Arancibia, que es el coordinador regional de la calificación energética del Servio O'Higgins. Así que, don Carlos, tienes un minuto. Adelante, Carlos. ¿Ahí se ve bien la presentación? Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Saludos a las autoridades presentes y a todos los conectados. Bueno, esta presentación se va a enfocar principalmente en el tema de calificación energética. Se complementa bastante con las presentaciones anteriores, así que existe información que, bueno, en realidad toda la ley de eficiencia energética está muy bien relacionada entre sí. Todos los hilos se van tocando, se van entrelazando porque el etiquetado energético va a aplicar a todo tipo de edificaciones, como lo solicita la ley. Bueno, como ya mencionaba, principalmente acá vamos a hablar de la calificación energética de viviendas en el etiquetado energético de edificaciones. Esta diapo ya la habían presentado, pero es importante volver a mencionarla. Como ya sabemos, la edificación dentro de la ley se rige en el artículo 3 y 4. Y este artículo 3 y 4 demanda que todas las viviendas, los edificios de uso público, edificios comerciales y los edificios de oficina deberán contar con una calificación energética para obtener la recepción final o definitiva. También se puede obtener una precalificación energética. Las etiquetas de calificación deberán incluirse en toda la publicidad de venta que realicen las empresas. La norma va a ser exigencia obligatoria para las empresas constructoras, la inmobiliaria y los servicios. Las exigencias son aplicables a edificaciones nuevas que tengan el permiso posterior a la implementación obligatoria de esta ley, que son 2 años a partir de la publicación de ahora, aproximadamente 2 años, de la publicación que hubo ahora de la ley en febrero, y no es aplicable a las construcciones, a las autoconstrucciones, o sea, aquellas que no cuentan con empresa constructora ni inmobiliaria. También se crea el registro de evaluadores y especialmente esta presentación la vamos a enfocar en los reglamentos de calificación energética y en el reglamento del Registro Nacional de Evaluadores Energéticos. Bueno, como ya sabemos, la promulgación de la ley es la ley 21.305 sobre eficiencia energética, publicada en el Diario Oficial el día 13 de febrero de este año. Esta ley va acompañada con la creación de reglamentos del registro de evaluadores, que estuvo en consulta pública hasta el 10 de mayo, y actualmente ahora se recibieron las respuestas y están siendo evaluadas hasta el 6 de agosto. El reglamento para la evaluación de las viviendas también son 12 meses,
y el reglamento para los edificios de uso público, que a diferencia de la calificación energética, los edificios públicos no cuentan con un instrumento actualmente para poder realizar su evaluación. Entonces el desarrollo acá está comenzando ahora con el estudio del arte que se mencionaba anteriormente, para finalmente también terminar en un instrumento que permita realizar evaluaciones de calificación energética de edificios conducentes a una etiqueta y a un informe de calificación. La entrada en vigencia de estos documentos van a ser posterior a los 12 meses después de la publicación de cada reglamento. Vamos a ver ahora la propuesta de los reglamentos. Primero tenemos el reglamento para la calificación energética de viviendas, que se estructura en 5 títulos. Actualmente, como ya lo mencionaba, es un documento que estuvo en consulta pública en la página de la calificación energética, y se están analizando ahora las respuestas para conducir a un documento definitivo. El título 1 hace mención a las disposiciones generales, que son el objeto, la finalidad, definiciones, ámbitos de aplicación y las exigencias para obtener la recepción municipal. Ya sabemos que este documento va a ser obligatorio en la última etapa de la edificación, que es cuando se solicita la recepción municipal. En el permiso de edificación, el director de obra deberá dejar estipulado la exigencia obligatoria de la calificación energética en la recepción municipal del proyecto específico. El título 2 habla de los actores del sistema, porque se definen las funciones, las obligaciones y las responsabilidades. Ya sabemos que dentro de los actores tenemos a la administración, que en este caso es el MIMBU, los mandantes, que son aquellos privados que encargan a los evaluadores energéticos realizar las calificaciones, los calificadores energéticos, también, que son los responsables de realizar y emitir las etiquetas de eficiencia energética, y cada uno de estos tiene sus obligaciones y responsabilidades, las cuales son definidas en este reglamento. El título 3 es el procedimiento para la precalificación y la calificación, que define las etapas en las cuales se deben solicitar y la información y los documentos mínimos exigidos para realizar una calificación energética. En este punto, por ejemplo, es imprescindible que se cuenten con los permisos de obra timbrados, y esa información tiene que ser entregada al evaluador energético, y así existen muchos documentos que son elaborados específicamente también para este fin, como la solicitud de calificación energética y otros. El título 4 habla del procedimiento para la publicidad, y como lo recalcó bastante el expositor anterior, Carlos Pinto, esto es importante por el cómo se hace la publicidad. Tiene que ser representativa del proyecto inmobiliario cuando se comienza a vender, ya digamos en blanco o en verde, y contiene los documentos regulatorios, los documentos para fines publicitarios y las condiciones de la publicidad. Y el título 5 habla de la fiscalización y las sanciones, que las deja establecidas, y aquí se hace un enlace con el próximo reglamento, porque el reglamento el Reglamento Nacional de Evaluadores Energéticos define ya de manera mucho más detallada las sanciones y los procedimientos de fiscalización. Los principales aspectos que aborda el reglamento, bueno, específicamente este reglamento va a ser exclusivo para viviendas. El ámbito de aplicación es a edificaciones nuevas, porque la calificación energética como instrumento se puede utilizar para realizar calificaciones de viviendas nuevas y viviendas existentes. O sea, vivienda existente es aquella vivienda que está construida anterior a la puesta en marcha de la actual norma térmica, que en el año 2007. O sea, nosotros podemos utilizar el instrumento de calificación energética para evaluar una vivienda de 1980, pero esta evaluación no es obligatoria, va a ser obligatoria solamente para las edificaciones nuevas, posterior a la publicación del reglamento y de esta ley. El procedimiento para la obtención de la CEP se incorpora en el cuerpo del reglamento, el procedimiento para la obtención CEP por parte de evaluador energético, y como ya lo mencionábamos anteriormente, las responsabilidades de los distintos actores involucrados. La forma de aplicar la ley, cuál va a ser el procedimiento para las inmobiliarias, las empresas, la presentación del etiquetado, de cómo se va a exhibir la etiqueta en la publicidad del proyecto,
Y bueno, reiterando nuevamente, esta información debe ser lo más representativa posible del proyecto. Y al momento de que una persona compra una etiqueta, que se compra una vivienda, tiene que recibir la etiqueta específica de esa vivienda que él está comprando. Y también el incumplimiento a las obligaciones de la ley, y acá también es importante vincular la ley del consumidor y esta misma ley de eficiencia energética en las garantías que se tiene sobre la información que se entrega. Como complemento al reglamento, el MIMBU tiene que estar en desarrollo los siguientes documentos. Bueno, hay algunos que ya existen, que ya están en uso, pero puede que se actualicen. El protocolo de fiscalización de la calificación energética, que principalmente lo que apunta es a definir los periodos, porque se realiza una fiscalización. Bueno, para contextualizar un poco esto, entendamos que el calificador energético es un profesional que pasó por un proceso de acreditación en el cual, valga la redundancia, acreditó sus conocimientos para poder realizar evaluaciones energéticas conducentes a una etiqueta de calificación energética. Y posterior a este proceso de acreditación, el evaluador es responsable por la información emitida bajo una etiqueta. Entonces, al ser un profesional independiente, está sujeto a fiscalizaciones. Y resultado de estas fiscalizaciones puede tener multas o sanciones que las vamos a ver más adelante. También está el documento del protocolo de la publicidad de la calificación energética, que también va de la mano con la información y con los formatos en sí. El manual de procedimientos para la evaluación, que este documento ya existe, ya está en uso, ha estado en uso desde que se inició y que se modificó la metodología. Es como el documento que se tiene más a mano para poder realizar las calificaciones y la preparación también para el proceso de acreditación de los profesionales interesados. Documentos o guías técnicas de la SEP, que este documento y guías técnicas de la SEP son nuevos y son unos documentos que van a apuntar a detallar de manera más didáctica o los puntos críticos que este manual tiene. Existen cosas que son un poco más complejas que otras al momento de realizar la evaluación, y para ese tipo de aspectos se van a desarrollar documentos o guías técnicas que simplifiquen un poco la manera de abordarlo. Y también la plataforma digital de la SEP por la herramienta web. Yo creo que, bueno, no sé cuántos calificadores energéticos habrán conectado ahora, pero la plataforma digital todavía es un poco compleja. Le falta un poco mejorar existen temas como de la cabida, el peso de los documentos, todo eso está en antecedentes y se está trabajando en una plataforma digital más amigable. Además que la importancia de la plataforma digital, que es el único medio en el cual es posible emitir etiquetas de eficiencia energética, porque estas etiquetas son digitales y el evaluador entra a esta plataforma con su usuario, con su clave, y ahí es donde él incorpora toda la información y los cálculos, toda la información que él levanta, y es esta plataforma digital la que arroja el resultado, y esa es la etiqueta que yo descargo. Por eso es la importancia de la herramienta web o la plataforma digital. Aquí vamos a ver de manera resumida los pasos para el cumplimiento de la ley. Primero, el mandante debe declarar el cumplimiento de la ley antes mencionada. El mandante deberá efectuar la solicitud de calificación o precalificación a un evaluador que forme parte del Registro Nacional de Evaluadores Energéticos. Este registro nacional va a funcionar igual que todos los registros mismos. Iniciado el proceso de evaluación energética para la calificación o precalificación, el evaluador deberá ingresar toda esta información y documentos respectivos en la plataforma digital de la calificación. Es aquí donde se crea el proyecto, donde se evalúa la vivienda, y con esta información la plataforma nos permite descargar las etiquetas de eficiencia energética y los informes también. Una vez que el evaluador energético concluye el proceso de evaluación energética de cada proyecto, podrá descargar esta etiqueta y el informe de calificación o precalificación, que es lo que la ley estipula, que estos documentos son aquellos documentos obligatorios de entregar al momento de una persona comprar una vivienda o realizar también publicidad. La etiqueta de eficiencia energética, el informe y el sello que también se mencionaban en presentaciones anteriores,
serán entregados por el evaluador al mandante, porque es responsabilidad del evaluador descargarlos del sistema y hacer la entrega al mandante. El mandante deberá exhibir la etiqueta de eficiencia energética y entregar esta justo con el informe o precalificación a todo comprador o prominente comprador de la o las viviendas del proyecto. Y por último, adicionalmente al momento de la recepción municipal, se hará entrega del documento que acredite la calificación de vivienda o de las unidades que componen el proyecto, justo con los documentos requeridos para la obtención de dicha recepción en conformidad a lo dispuesto en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Se supone que la próxima modificación de la Ordenanza General va a incorporar la la etiqueta y el informe como documento obligatorio al momento de solicitar la recepción municipal de vivienda. Ahora vamos a analizar el reglamento nacional, el Registro Nacional de Evaluadores Energéticos. Este es otro documento complementario a la ley, que como ya lo mencionábamos, esta ley va a contener dos reglamentos, un reglamento de calificación energética de vivienda, que es el que acabamos de revisar, y otro reglamento que va a ser el de registro de evaluadores energéticos. Este reglamento es expedido por el MIMBU y se basa en el procedimiento de acreditación que actualmente se está utilizando, ahora que la calificación está funcionando de manera voluntaria. Ya tenemos experiencia desde el año 2012 que MIMBU acredita profesionales, entonces es un proyecto, la metodología de acreditación ya está instalada en el sistema, entonces se va a utilizar de esa misma manera. El reglamento regula el Registro Nacional de Evaluadores Energéticos, integrándose a los demás registros del MIMBU, como ya lo mencionábamos. En el registro se regula el procedimiento de inscripción mediante los procesos de acreditación de evaluadores energéticos, que, bueno, ya sabemos que son sancionados a través de resoluciones que establecen las condiciones de postulación de los profesionales interesados en acreditarse. Los más de 1000 evaluadores energéticos pasarán a formar parte de este registro. Actualmente existen 1051 evaluadores energéticos y estos van a pasar a formar parte de este registro. El registro incorpora personas naturales y jurídicas como evaluador energético. Actualmente no existe la forma jurídica de poder realizar evaluaciones energéticas, pero con la puesta en marcha obligatoria y cuando los reglamentos ya sean normados, va a existir esta posibilidad. Y también dentro de este mismo registro se van a establecer categorías en función de la experiencia de los evaluadores. En el reglamento se indica el proceso de fiscalización y la forma de aplicar las sanciones también. La estructura se define así, con 5 títulos. Un primer título de introducción donde existen las definiciones, los objetivos, el alcance, la dirección y la administración del registro. La administración del registro se proyecta que va a estar a cargo de la DITEC. Y en el caso de que se ingresen documentos físicos, las Ceremis de cada región van a recibir esta información y van a hacer entrega de esta información, envío de esta información a DITEC. Pero la administración en sí del registro va a estar a cargo de DITEC. El título 2 de las categorías de los requisitos de inscripción se van a definir las categorías del registro, de acuerdo a la experiencia de los evaluadores, los requisitos de inscripción y los procesos de acreditación. Que ya en sí existen varios puntos que están bastante definidos y que ya tenemos harto camino recorrido ya con profesionales que están acreditados y que siguen acreditándose. Más adelante también vamos a ver el llamado vigente que existe ahora, para que los interesados puedan inscribirse y participar del procedimiento. El título 3 es el procedimiento de inscripción en el registro, la solicitud, los antecedentes, la resolución y la vigencia de las inscripciones se definen en este punto. El título 4 son infracciones y sanciones. Acá se detallan las infracciones, el tipo de infracción y la sanción que conlleva, el tiempo que van a estar en archivo esas sanciones, la responsabilidad de la aplicación de sanciones y los procedimientos de sanciones. Como vuelvo a reiterar, es importante el punto de las sanciones porque el evaluador energético es responsable absoluto de la información que él emite en la plataforma. Entonces, la información tiene que ser fidedigna y tiene que ser representativa del proyecto en cuestión.
Y por último tenemos otras materias que son incompatibilidades y el procedimiento en sí de fiscalización. Y el procedimiento en sí de fiscalización se establece también acompañado de un protocolo de fiscalización, que lo mencionábamos anteriormente. Los evaluadores, el ámbito de aplicación del registro va a ser para evaluadores energéticos internos y externos. Estos últimos, los externos, podrán ser, como ya lo mencionábamos, personas naturales y jurídicas. Las categorías van a ser identificación de las categorías contenidas en el registro en función de la experiencia del evaluador energético, los requisitos de inscripción y el mecanismo de acreditación de los atributos curriculares. El procedimiento para la inscripción se incorpora en el cuerpo del reglamento el procedimiento para la inscripción al Registro Nacional de Evaluadores, y las infracciones y sanciones también más adelante las vamos a ver, pero también están relacionadas con la ley del consumidor y esta misma ley de eficiencia energética. El registro incluye las 3 categorías. Este es para las categorías para evaluador energético. Y estos son los alcances. La primera categoría es categoría 1, 2 y 3, es personas naturales y jurídicas que no integren la dotación del MIMBU. Estas categorías 1, 2 y 3 en relación a la experiencia del profesional. Es lo que llamamos hoy en día el fiscalizador, el evaluador externo. Ya son personas que no integran dotación de MIMBU, Ceremi, MIMBU o Serviu, y podrán inscribirse en esta categoría en función de su experiencia y estarán habilitados para evaluar todo tipo de viviendas de acuerdo al reglamento de la SEP. El evaluador interno son las personas naturales que integran la dotación del MIMBU, Ceremi, MIMBU y Serviu. Y estos estarán habilitados solamente para evaluar viviendas sociales. Y por último tenemos también el fiscalizador, que son personas naturales inscritas en la categoría de evaluador interno, o sea, las mismas personas que están inscritas y que son parte de la dotación de Serviu, Ceremi, MIMBU o de MIMBU, pueden pasar a ser fiscalizadores. Los inscritos en esta categoría estarán habilitados para realizar fiscalizaciones a proyectos que no estén evaluados por ellos y de acuerdo a lo dispuesto en el protocolo de la fiscalización de las calificaciones energéticas. Acá tenemos las categorías de los evaluadores externos, que cuando un profesional se acredita y aprueba todos los procesos, y automáticamente va a pasar a formar parte de la categoría 3. La categoría 2 es aquella en que el profesional tiene 25 o más viviendas finalizadas en la plataforma de la calificación y no debe tener sanciones graves, todo durante los últimos 2 años. Y la primera categoría son aquellos profesionales que tienen 200 o más viviendas con calificación finalizada en la plataforma digital de la SEP, en 3 o más proyectos distintos y no tener sanciones graves durante los últimos 5 años. Ahora vamos a pasar un poco a ver la situación regional. Bueno, a nivel nacional habían dicho 75.000 viviendas evaluadas en una presentación, en la presentación anterior, pero la fecha actualizada a julio, que es el número actualizado a julio de este año, son 84.879 viviendas a nivel nacional, de las cuales el 34% es privado y el 58% es social y el 8% es mixto. Este mixto son aquellas viviendas que forman parte del DS-19, de los proyectos de integración social. A nivel regional tenemos 3.340 viviendas evaluadas y 44 evaluadores energéticos declaran residencia en la región. Entendamos que el calificador energético puede desempeñarse como tal en cualquier región del país, pero es importante también para las empresas que contratan la cercanía de cierta forma con el evaluador, porque el evaluador energético al momento de hacer la calificación definitiva, no la precalificación, es necesario que realice una visita a obra y se tiene que adjuntar un documento del registro fotográfico de la inspección visual que el calificador hace. Y también muchas empresas utilizan estrategias que los evaluadores energéticos acompañan el desarrollo de los proyectos. De esa manera se pueden desarrollar estrategias para tener más ahorro energético y mejores etiquetas al momento de promocionar el proyecto. De hecho, es bastante recomendable que el proyecto vaya acompañado desde su principio, desde que se comienza a desarrollar con un calificador energético,
porque de esta forma se optimizan los recursos y se puede llegar a una calificación energética mejor para la venta. Y bueno, también entendamos que estamos en un momento en que todas las tecnologías avanzan hacia la eficiencia energética por conciencia social y todo lo que se dice ahora, pues, por algo existe la ley de eficiencia energética. Este es el llamado en curso, este es el segundo proceso de acreditación 2021 para calificadores. Las inscripciones están disponibles desde el 20 de julio hasta el 23 de agosto, y las fechas más destacadas las vemos a continuación. La acreditación es en calificacionenergetica.minbu.cl, ahí es donde ustedes pueden ver las condiciones, los requisitos y se realizan las inscripciones. Esto va a ser hasta el 23 de agosto. Posteriormente existe una semana de consulta, la publicación de los inscritos que fueron inscritos correctamente va a ser el 27 de agosto, y posterior a eso se va a realizar la prueba de conocimientos mínimos. Todos los procesos de calificación energética cuentan con 3 etapas. Una primera etapa donde los profesionales interesados se inscriben, una segunda etapa donde realizan una prueba de conocimientos mínimos, que esta prueba es la que estamos mencionando acá, el 7 de septiembre. Quienes aprueban esta prueba, que con un 60%, realizan la prueba de acreditación, que eso va a ser el 4 del 11. Y quienes aprueban la acreditación son aquellos profesionales que van a formar parte ya van a estar acreditados y van a formar parte del registro de calificadores energéticos. Ahí les dejo mi correo, si tienen duda o consulta, me escriben, y si no, consultan la página de la calificación energética que mencionábamos anteriormente. Esa es mi presentación, muchas gracias. Bien, Carlos, muchas gracias. Bueno, pudimos ver un poco más el alcance de esta nueva ley, aun cuando llevamos mucho tiempo hablando a temas de eficiencia energética, pero hoy día tenemos y contamos con el tema de la nueva ley. Un comentario, tratándose de viviendas nuevas, entiendo que en el uso práctico de esta ley, el fiscalizador va a ser el mismo cliente, el mismo usuario de esa vivienda. ¿Y por qué? Porque la inmobiliaria de alguna manera va a estar obligada a publicar su certificación energética. Por ende, también el SECNAC va a tomar parte en este tema. Así que cada usuario, cada cliente va a pasar a ser de alguna manera calificador, en el sentido de que va a poder discriminar entre quién tiene mejor certificación que otra. Entiendo que nos han llegado varias preguntas al chat, así que le vamos a pedir a Carolina que vea algunas preguntas. En honor al tiempo, Carolina, vea cuántas vamos a alcanzar a responder a través de los panelistas. Así que, Carolina. Sí, la verdad, agradecer las preguntas y los comentarios que se han realizado a través del chat, y hemos escogido algunas. Una es de Ignacio Pérez y va para Nicolás Pintor, que pregunta, es la siguiente: en consideración a las 75.000 viviendas que se han certificado voluntariamente, ¿cuántas de ellas corresponden a viviendas sociales? Nicolás. Sí, bueno, en primer lugar mencionar que, como dijo Carlos, a lo mejor él tiene un dato más actualizado. El dato que yo manejaba de las 75.000 hasta el 31 de diciembre del 2020, y eso da evidencia que el proceso sigue adelante, el proceso optativo, y que si son 84.000 al día de hoy, probablemente han sido 9.000 las que se han calificado a la fecha. El dato preciso de cuántas son sociales no lo tengo, creo que Carlos lo tiene. Sí, pero lo que es 58% social. Claro. De las 84.000. Sí. Y también mencionar que hay unas mixtas, como lo mencionó, que son principalmente, ¿no es cierto?, las del DS19, que son viviendas que mezclan, ¿no es cierto?, la vivienda de clase media con la social a través de subsidios. Entonces, es un poco más, probablemente es un poco más del 58, si juntamos las mixtas con las sociales. Gracias.
También hay otra pregunta que es de Constanza García, que dice para Carlos Arancibia. Carlos, soy calificadora energética y la plataforma de Minbu es muy poco amigable. ¿Se tiene pensado mejorar esta plataforma? ¿Qué puede responder frente a eso? Sí, no, sí, mira, eso lo tenemos en antecedentes porque yo soy fiscalizador también, fiscalizo proyectos. Y de hecho, para fiscalizar ya la herramienta también es poco amigable. Es difícil la interacción, son acotados los caracteres con los cuales uno puede interactuar para definir, que sea para escribir las observaciones, y también para los evaluadores energéticos que crean el proyecto, sí lo tenemos muy presente, y desde nivel central se está trabajando en una plataforma nueva que sea más didáctica y que permita también aumentar, lo que más se quejan los evaluadores siempre, el peso de los documentos, porque estamos hablando que son documentos escaneados, no son digitales livianos, tienen que escanearlo por el tema de los timbres DOM, porque todavía no estamos en la era que, todavía no tenemos timbres DOM digitales, pues cuando quizás ahí se van a hacer más livianos los documentos, porque uno como fiscalizador también observa a veces escanear los documentos para que les quede liviano, pero se pierde el timbre DOM. No se lee, no es posible leerlo. Entonces, nosotros a nivel central, como fiscalizadores, le hemos informado esa situación. Entonces, es algo que está en proceso y se tiene que mejorar. Desafío entonces un poco Sí. va de que Minbu se suba a la era digital. Bueno, estamos en camino, sí, también, bueno, yo creo que todos están al tanto de la DOM en línea. Claro. Sí, al final vamos todos hacia ese sendero. Se está trabajando. Sí. Otra pregunta que hay en el chat, y es de William Ramírez, dice lo siguiente: ¿qué pasa con todas las casas unifamiliares que a la fecha no tienen recepción definitiva por parte de las DOM y que son construcciones ilegales? ¿Se podrán regularizar energéticamente? Es que la ley no lo establece obligatorio para viviendas que son autoconstruidas. La ley establece como requisito la calificación energética para viviendas que son gestionadas por inmobiliarias, constructoras y servicios. Porque ahí ya viviendas que no están regularizadas van de la mano con el cumplimiento de la normativa, las condiciones urbanísticas. Pero en sí, pero en sí la calificación energética está diseñada para viviendas nuevas y viviendas antiguas. O sea, una vivienda que no está regularizada del año 80, yo la puedo evaluar si es que quiero, pero es voluntario. Pero el instrumento, la calificación energética en sí como instrumento está disponible. Ya, eso responde a William Ramírez. Tengo otra pregunta más de Ignacio Pérez y dice: en el caso de las viviendas sociales, nuevamente, ¿se podrán seguir construyendo viviendas con baja calificación energética? O preguntado de otra forma, ¿qué pasará si las nuevas viviendas no cumplen la certificación energética? Va como de la mano con la pregunta anterior, en el fondo. Carlos. Es que ahí se produce algo, porque la calificación energética es una evaluación, no discrimina. Se supone que el instrumento en sí no es cumple o no cumple, es un resultado. Yo lo evalúo y tiene una escala, desde la A a la G, y un porcentaje de ahorro que va a ser el indicador de la etiqueta. Pero se supone, bueno, no se supone, yo he evaluado un montón de casas, muchas casas, y siempre he evaluado viviendas sociales, y la mayoría resultan con letra E, porque el instrumento está diseñado para que una vivienda que tiene un permiso de edificación posterior al 2007, que es la normativa actual, la normativa térmica actual, te da letra E, siempre. Por lo general siempre te da letra E. Entonces, no es no cumple o no cumple. Ahora, el tema está en que es como generar competencia también. Sí, agregar que, como dice Carlos, esa es la lógica. La lógica es evaluarla, es ponerla en una escala que de alguna forma es comparativa, ¿no es cierto? Y efectivamente cualquier vivienda que esté cumpliendo con la reglamentación térmica actual debiera obtener una nota E. No es que no pueda ser calificada o que sea rechazada, la mínima, sino que obtiene una nota E, que es la línea base. Y cualquiera que genere, ¿no es cierto?, mejoras en eficiencia energética con respecto a esa reglamentación, es la que va a ir obteniendo notas mejores, ¿no? Mejores calificaciones, y eso es lo que va a ir haciendo la diferencia
y un poco la lógica es que esto el mercado lo vaya incorporando y así se tiende, ¿no es cierto?, a mejorar el nivel térmico de todo el parque. Ese es como el incentivo que genera una calificación. En el caso de los, voy a comparar con el caso de los refrigeradores, esto ha sido muy positivo, se instalaron, ¿no es cierto?, se instaló una calificación energética hace varios años atrás, y eso ha hecho que el mercado a lo largo de los años fue mejorando el nivel de refrigeradores que se importaban y el nivel de refrigeradores que se ponían a disposición de los consumidores finalmente. Por lo mismo, porque había una calificación que si el refrigerador cumplía con la norma, tenía una calificación, pero si era más eficiente, tenía una calificación mejor, ¿no? Y así fue como después de varios años se le pudo, los refrigeradores del mercado mejoraron bastante y permitió dar el paso de poner lo que se llaman los MEPS, que es un rendimiento energético mínimo a los equipos. Entonces, esto ha sido todo un proceso que a la larga lo que produce es una mejora energética. Partimos con los equipos, hoy día lo estamos tratando de implementar, ¿no es cierto?, en la edificación y en las viviendas, que esperamos que también tenga el mismo resultado. Me gustaría agregar algo, que cuando se mencionan las viviendas sociales que cumplen o no cumplen, también existe como un esfuerzo bastante grande desde nivel central, porque la mayoría de los subsidios ahora vienen con subsidios adicionales de eficiencia energética, que se diseñan viviendas que están muy por sobre la normativa. Por ejemplo, el DS49 tiene un monto específico en zonas de PDA y un reglamento, un requisito de acondicionamiento térmico para esas viviendas desde la fundación hasta todo, completo, con ventilación mixta, y se les da un monto adicional para que esas viviendas no aumenten metros cuadrados, sino que mejoren el estándar térmico de las viviendas. Y eso está en el DS49 y también está en el subsidio rural. Entonces, en general los esfuerzos se hacen para mejorar el estándar térmico de las viviendas, independiente que sean viviendas sociales. Nos quedan más claras entonces las consultas de nuestros auditores. Y don Guillermo, le doy el pase para ya el cierre de este seminario. Bueno, gracias por el tiempo, gracias a nuestros panelistas que gentilmente han aceptado la invitación a formar parte de esto. Como Cámara no ha sido más nuestra intención que aportar un poco en ahondar un poco más en términos de la ley, su aplicación práctica. Hoy en día estamos llenos de información en Internet, pero de alguna manera hemos querido contribuir un poco en clarificar estos temas. Sin duda, a quien manifieste algún interés, podemos servir de puente para poder entregar estas inquietudes a los organismos competentes. No ha sido más que aportar, clarificar. Les damos gracias a todos los que han participado. Hemos tenido mucha gente interesada, así que solamente me queda despedirme, darles las gracias a todos. Nos volveremos a encontrar en algún tema más adelante tan relevante como este. Así que muchas gracias y que tengan una muy buena tarde. Gracias, hasta luego.